Hola, buenas. Voy a explicar el tema de sistema tegumentario con el esquema que presenté, que es de hecho una tarea de las que se asignaron. Así que bien, el sistema tegumentario está compuesto, está integrado por dos elementos principales. Uno es la piel, obviamente con sus componentes de epidermis, dermis e hipodermis, y los anexos cutáneos, que son el pelo y el folículo piloso, las glándulas sudoríparas apócrinas, que son parte del folículo piloso, las glándulas sebáceas, que están asociadas al folículo piloso, y finalmente podemos hablar de las glándulas écrinas y las uñas, ¿sí? Entonces vamos a ver acá, empezamos por la piel. La piel, el primer estrato, el más superficial, se conoce como epidermis, ¿sí? Aquí hay una ayudadita para aprenderlo, coges el vaso que usas las capas desde la más superficial hasta la profunda, el córneo, granuloso, espinoso y basal, ¿sí? Pero aprenderlo a estudiar desde cuáles son, pues también ayuda mucho el razonarlos científicamente, ¿no? Entonces, el más superficial es el estrato córneo, que contiene el 85% de los queratinocitos. Son células muertas, anucleadas, planas, con filamentos de queratina. Encontramos inferior al estrato córneo el estrato granuloso, que de hecho el estrato córneo puede tener otra subdivisión, que es el estrato descamativo, cuando ya se pierden los desmosomas por acción de un conjunto de genes que favorecen la descamación. Sí, es lo que hace que se vean como escamas, las células ya sin núcleo, llenas de filamentos de queratina madura. Está entonces el estrato descamativo. Luego tenemos el corno. Entre el córneo y el granuloso puede haber otro que se llama lúcido, que está únicamente en las células. Es un proceso de transición. Este lo encontramos en la piel gruesa. El estrato granuloso, por su parte, en este los queratinocitos sí tienen núcleo, y dependiendo, si hablamos de la capa más superficial a la más profunda, que regularmente son 4 capas o pueden ser más, en los componentes del estrato granuloso son obviamente los queratinocitos, las células que están estratificando toda la epidermis, pero las características que tienen estas células en la porción más profunda es que todavía tienen núcleo, son centrales, tienen gránulos de queratoyalina, tienen filagrina, queratina, cuerpos laminares, que estos cuerpos laminares van a posteriormente fijarse a la membrana plasmática, la van a engrosar, pero los cuerpos laminares son los que realmente se liberan al intersticio entre los queratinocitos y van a formar la barrera lipídica contra el agua. Tenemos también, en cuanto a la función que tiene el estrato granuloso, pues el estrato granuloso hace la barrera lipídica contra el agua, pero también va a sintetizar la queratoyalina, que posteriormente va a aglomerar los filamentos de queratina ya en el estrato córneo. En el estrato espinoso es un estrato más profundo, llegando hacia o moviéndonos hacia la lámina basal, hacia el interior de la piel. Este estrato espinoso, los componentes que tiene son queratinocitos grandes, con núcleo central, eosinófilos, tiene la producción de filamentos de queratina, también va a tener queratoyalina, pero lo que llama la atención y le da nombre a este estrato es la unión que tienen con otras células a través de desmosomas. Cuando hacemos una tinción, el citoplasma se contrae, entonces se ve como espinas que tiene en la periferia. Pero a nivel funcional, la importancia de aquí del estrato espinoso es que ya tiene más capas, también van de 3 a 4 máximo, pero en este ya hay varios filamentos, tonofilamentos, que van desde la región perinuclear hacia los desmosomas, incluso también hacia la región basal, ¿no? Aquí ya los ribosomas no son tan evidentes, pero sí se alcanzan a observar mucho los tonofilamentos. En el estrato basal, que es el más profundo de la epidermis, el que está asociado con la lámina basal,
De hecho, la asociación con la lámina basal es a través de hemidesmosomas. Está compuesta por células basales, una sola capa. También podemos encontrar melanocitos, que estos tienen la función de sintetizar la melanina y la función es que protegen. El color de la piel protege contra los rayos UV. Este estrato basal tiene actividad mitótica, es decir, son los que dan lugar a las otras células para formar el estrato espinoso, granuloso y posteriormente. En este estrato basal ya se empiezan a sintetizar los tonofilamentos, ya los hay, ya están unidos con desmosomas con las otras células, pero la mayor importancia que tiene es que solo encontramos una capa de células cúbicas o cilíndricas bajas y que éstas ya empiezan la actividad de la síntesis final de los queratinocitos, que es una, la queratina y segundo lugar, formar la barrera lipídica contra el agua. Después encontramos la dermis. La dermis es importante porque en ella vamos a determinar una porción medial. Esta tiene la región de las papilas, la región papilar que es la más cercana con la epidermis y la región reticular. Ahora, en cuanto a las células, acá en el epitelio también podemos encontrar las células de Merkel que van de un 6 a un 10%. Acuérdate que los queratinocitos son hasta 85%. Estas células de Merkel son un componente del sistema nervioso central para percibir sensaciones. Son mecanorreceptores. Luego están las células de Langerhans que van de un 2 a un 5%. Las células de Langerhans, su función es que son células presentadoras de antígeno. Sí. Y entonces hablamos de la dermis, que es tejido conectivo denso regular. Tiene la porción papilar, en donde están las terminaciones nerviosas y los capilares sanguíneos y linfáticos. Aquí también encontramos entre la epidermis y la región papilar de la dermis, vamos a encontrar la unión dermoepidérmica, que es tejido conectivo en donde encontramos papilas dérmicas, o sea, son evaginaciones que van a fijarse fuertemente con la epidermis. Entonces encontramos después la capa reticular que está debajo de la capa papilar. La reticular tiene tejido conectivo denso y regular, principalmente colágeno tipo 1, fibras elásticas y los vasos sanguíneos. Aquí en la capa reticular es donde están todos los vasos sanguíneos. En la capa papilar antes mencionada, en la más superficial, tiene tejido conectivo laxo, las fibras de colágeno son 1 y 2, tienen los plexos de sangre, linfáticos y también la porción nerviosa. Realmente la dermis es donde vamos a encontrar los vasos sanguíneos, las terminales nerviosas. Es importante comentarlo porque la epidermis es una región avascular, solo se nutre por difusión. Y esto es importante porque cuando ya en el estrato córneo ya no llegan los nutrientes gracias a la barrera contra el agua y a la barrera mecánica por unión de los desmosomas. Esta es parte de la causa de por qué el estrato córneo empieza a descamarse y a perderse. Muy bien, entonces ya aquí es dermis y finalmente encontramos la hipodermis, que es tejido adiposo. Regula la temperatura corporal, evita que se pierda temperatura corporal y encontramos también entre los elementos del sistema tegumentario los receptores sensitivos, que hay varios. Están las terminaciones nerviosas libres que permiten percibir el dolor, el tacto fino, el calor y el frío. Estas son como bastante genéricas, pero son más específicas para el dolor. Luego vienen los corpúsculos de Merkel, que son mecanorreceptores, los de Pacini, que perciben la presión y la vibración, los de Meissner, así como la S suena suave, los de Meissner perciben el tacto suave, y los corpúsculos de Ruffini perciben el estiramiento y la torsión, aunque también perciben calor. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los terminales o los receptores sensitivos que podemos encontrar en el sistema tegumentario. Al hablar de anexos cutáneos, aquí seríamos bastante generales. Los anexos cutáneos están el pelo y el folículo piloso, que aquí unido con la glándula apócrina y las glándulas sebáceas se conoce como unidad pilosebácea. Así que vamos a empezar con las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas son pues ese epitelio que sintetiza por excreción holocrina
el unto sebáceo que nutre y protege al pelo. Están las glándulas apócrinas, sudoríparas apócrinas. Estas se desarrollan durante la adolescencia gracias a las hormonas sexuales. Tienen un solo tipo celular, más las células mioepiteliales, un conducto bastante recto que va a liberar su contenido también a la misma altura que las glándulas sebáceas en el infundíbulo, y va a liberar también pues parte de las feromonas. El componente de secreción del sudor de las glándulas apócrinas son proteínas, lípidos, aminoácidos, también hay urea y amonio, pero no hay cloruro de sodio. Este solo lo encontramos en las células, en las glándulas ecrinas. Tenemos del folículo piloso, pues las porciones que explicamos: infundíbulo, istmo, segmento inferior, que tiene en su interior las capas de, del folículo piloso que finalmente van a determinar el crecimiento de este mismo. En las uñas podemos hablar que es un reemplazo en los dedos, en las extremidades, del tejido o del estrato córneo de la piel. Es decir, donde hay uña, no hay estrato córneo de la piel, hay queratina dura que es gracias a la aglomeración por las proteínas tricoyalina en lugar de filigrina. Entonces se forman las uñas y debajo de ellas tenemos entonces el estrato granuloso, espinoso y de membrana basal. Entonces la uña solamente reemplaza, el cuerpo de la uña reemplaza el estrato córneo de la piel. La encontramos en los dedos, debajo del cuerpo de la uña encontramos el lecho unguial, que nos da bastante información clínica importante acerca de la irrigación. Está altamente irrigado, están los capilares que nos permiten determinar de alguna manera clínicamente la oxigenación de los pacientes. Acá es importante mencionar que tienen los corneocitos, que son las células que van a estar igual a nucleadas, que van a crecer en una velocidad de 0.2 milímetros cada semana o cada mes. No recuerdo bien el dato, ahí se los dejo. Pero es básicamente la manera de resumir sistema tegumentario, que es piel, que hablamos de. Entonces, epidermis, dermis e hipodermis, esa es la piel únicamente, esas tres. Y los anexos cutáneos, que son el pelo, y que crece en el folículo piloso, las glándulas sudoríparas apócrinas, las glándulas sebáceas, que esa es la unidad pilosebácea, las uñas y las glándulas écrenas, que por cierto no las mencioné, que son termorreguladoras. El acino está en la profundidad de la dermis, en la región reticular o en la hipodermis. Tiene tres tipos de células, realmente son dos, que estas dos van a ser las claras y las oscuras, y obviamente las miopiteliales, que favorecen la excreción o la eyección del sudor. El conductillo es de un recorrido tortuoso hacia la epidermis, y el componente que tiene el sudor es cloruro de sodio, amonio, urea y amonio. Amonio, urea, ácido úrico y cloruro de sodio. Y eso sería todo en relación a nuestro sistema tegumentario, así súper resumido.